Ya han pasado las elecciones. ¿Cuáles son los retos económicos para la próxima administración? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Ya sabéis, por favor, suscribíos, dejad un comentario que siempre son bienvenidos y dadle un like si os gusta el vídeo. ¿Cuáles son los retos económicos para la próxima administración? No son pocos, pero vamos a hablar de los 5 principales. Número 1. El déficit oculto y los agujeros fiscales que se han ido acumulando. Uno de los grandes problemas de este periodo de máximo apalancamiento llevado a cabo por la administración de Sánchez es toda la cantidad de compromisos a los que se han llegado, tanto de gasto como de supuestos ingresos, para los próximos años. Por eso hay que hacer una auditoría total del verdadero problema que hay de gasto y de déficit para saber cuánto del déficit actual es correcto, cuánto se ha sobreestimado por la parte de los ingresos, porque se han utilizado ingresos extraordinarios por la inflación o por los fondos europeos, y cuántos gastos no están contabilizados que están, digamos, en los cajones. Número 1, el déficit oculto. Número 2, el gran reto va a ser el del empleo. El del empleo, ¿por qué? Porque de momento lo que ha ocurrido en los últimos 5 años ha sido un proceso de maquillaje y de esconder las cifras reales de empleo. Todos sabemos que se tiene que hacer un análisis serio de cuántos son los fijos discontinuos que no están trabajando, de cuál es realmente la afiliación con respecto a las horas trabajadas, es decir, si está mejorando realmente el empleo con contratos de duración suficiente, porque se ha desplomado la duración de los contratos. Por lo tanto, muy importante dar una cifra seria de cuál es la situación real del empleo con los demandantes de empleo, no ocupados, etc. Número 3. Los gastos completa y absolutamente ineficientes. El gobierno de Sánchez ha aumentado un 34% el gasto político y solamente un 24% lo que se llama el gasto social. Por lo tanto, se tiene que hacer un análisis serio de todo ese gasto político ineficiente que, según el Instituto de Estudios Económicos, supera los 60.000 millones anuales y que en los datos de los últimos 5 años lo que muestra es que se ha aumentado masivamente hasta llegar a unos 180.000 millones anuales. Por lo tanto, una reducción significativa del gasto clientelar ineficiente y, por supuesto, innecesario, por una sencilla razón. El problema del déficit que comentábamos antes y la elevadísima deuda, que ya ha aumentado un 12% y supone un 112% del PIB, pero, ojo, todos los pasivos de las administraciones públicas superan los 1,9 billones de euros, es decir, un 140% del PIB. Eso es deuda que se debe y que hay que pagar, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante llevar a cabo una racionalización del gasto, porque no se va a poder hacer la consolidación fiscal vía ingresos, tirando del contribuyente, aumentando los impuestos. ¿Por qué? Número 4. Porque el gran problema de esta legislatura y de la economía española es que ya nos han aumentado masivamente los impuestos. La presión fiscal ha aumentado un 21% para todos los ciudadanos. Decían que no iban a subir los impuestos a la clase media y trabajadora y le han aumentado más de un 20% a todos los ciudadanos, y un salario mediano en España paga más de 700 euros anuales
adicionales de impuestos. No solamente eso, los impuestos indirectos, los más de 45 impuestos que han subido. Por lo tanto, eso por el lado de los ingresos, después de expoliar a los ciudadanos y a las empresas como no se ha visto nunca, desde luego no puede venir la consolidación fiscal. Tenemos un problema de maquillaje de datos del paro, probable maquillaje o inclusión por distintas áreas de gastos comprometidos y facturas no contabilizadas, facturas escondidas, y además de enorme gasto ineficiente y enorme aumento de impuestos. Hemos hablado también de empleo. Quinto factor importante, por supuesto, y no lo podemos olvidar, las pensiones. La bomba de relojería que ha dejado el gobierno en las pensiones es brutal. Ha aumentado la deuda de la Seguridad Social en 106.000 a 106.000 millones, es decir, la ha triplicado. Y, ojo, el acuerdo que ha llegado con Bruselas incluye una bomba de relojería que supone que en el tercer año, si no se cuadran los gastos y los ingresos, se van a tener que recortar las pensiones o subir los impuestos, o las dos cosas a la vez, si el agujero es tan elevado como esperan los analistas independientes. Por lo tanto, muchas cosas que hacer y muy importantes. Dar una visión real de cuál es la estructura de déficit y cuáles son las verdaderas cifras de las cuentas públicas. Dar una cifra real del desempleo, que incluya de verdad, para que estemos todos informados adecuadamente, los contratos fijos discontinuos, cuáles están desactivados, cuáles están que no están trabajando, ¿de acuerdo? Muy bien, muy importante. Llevar a cabo una racionalización del gasto, la absolutamente necesaria reforma de la administración pública, eliminando gasto clientelar e innecesario en un entorno en el que hay mucho que reducir. Una revisión de los impuestos para mejorar la situación impositiva de los ciudadanos y, por supuesto, la situación de las pensiones, reorientar al final la economía a dejar que respiren las familias y las empresas, reorientar la economía para que el sector público esté al servicio de la sociedad, del ciudadano, de los contribuyentes y del sector privado, no al revés, no todo el país al servicio del sector público, eliminar ese peronismo de gasto clientelar, reducir los impuestos para tener un poco de actividad mejor y con ello crear más productividad, el gran reto de la economía española, más empleo de verdad, más una mejora del tejido empresarial y del tamaño de las empresas, que es muy pequeño en España, y con todo ello tener también una caja para las pensiones realmente seria. Es decir, hay que dejar de disfrazar y empezar a crear riqueza en un país que tiene todas las oportunidades y lo que le sobra es exceso de intervencionismo político. Que no te engañen. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.